Bienvenidos a los 10 desastres naturales que casi destruyen el mundo. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y comente desastre letra por letra para recibir triple corazón. Empezamos con el terremoto del 2004, donde un tsunami en el Océano Índico. Acá tenemos un catastrófico terremoto de magnitud 9.1 que sacudió bajo el mar frente a la costa oeste de Sumatra, Indonesia. El 26 de diciembre del 2004, el terremoto creó un tsunami masivo que mató aproximadamente 230,000 personas y desplazó dejando sin techo ni hogar a casi 2 millones de personas en 14 países del sur de Asia. Viajando tan rápido como 500 metros por hora, el tsunami llegó a tierra en tan solo 20 minutos después del terremoto, dando a los residentes poco tiempo para huir a terrenos más altos. En algunos lugares, especialmente en Indonesia, la más afectada, que fue la ola del tsunami, alcanzó más de 30 metros de alto. Según World Vision, una organización de ayuda humanitaria, las olas fueron tan altas que hubieron edificios completos que fueron bañados por ella. Los daños causados por el terremoto y el tsunami se estiman en $10,000 millones. Este evento es considerado el tercer terremoto más grande del mundo desde 1900 y su tsunami ha matado a más personas que cualquier otro tsunami en la historia registrada. El terror para muchos, que las olas te alcancen porque sean más rápidas que tú. Seguimos con el terremoto de Tangshan en 1976. A las 3:42 de la mañana del 28 de julio del 76, la ciudad china de Tangshan fue arrasada por un terremoto de magnitud 7,8. Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, Tangshan es una ciudad industrial con una población de alrededor 1 millón de personas en el momento del desastre. Allí sufrieron asombrosas bajas de más de 240,000 personas. Si bien este fue el número oficial de muertos, algunos expertos sugieren que este número está muy subestimado y que la pérdida de vidas probablemente se acercó a casi 1 millón de personas. Según se informa, el 85% de los edificios de Tangshan se derrumbaron. Imagínate que de cada 4 edificios que hay en tu barrio se caiga uno. Asimismo, es las probabilidades de que te hayas caído en este mismo momento, junto toda la terraza o la habitación tuya hacia el suelo, si estuvieras de Tangshan en 1976. El terremoto de esta zona fue tan catastrófico que tuvieron que pasar años para que se pudiese reconstruir este lugar. Seguimos con el terremoto de Antioquia, Medellín, en Colombia, en 596 años después de Cristo. Al igual que con todos los desastres que ocurrieron hace milenios, es difícil obtener una cifra precisa de muertos por el terremoto de Antioquia. El cronista contemporáneo John Malalas escribió en ese momento que unas 250,000 personas murieron cuando el temblor golpeó la ciudad del Imperio Bizantino. Ahora Turquía y Siria en mayo del 596, Malala atribuyó el desastre a la ira de Dios e informó que los incendios destruyeron todo en Antioquia, que el terremoto no lo hizo. Según un artículo del 2007, el número de muertos fue el más alto de lo que habría sido en épocas del año, porque la ciudad estaba llena de turistas que celebraban el Día de la Ascensión, la fiesta cristiana que conmemora la ascensión de Jesús al cielo. El castigo también tuvo mucha fuerza con su teoría, ya que fue un día santo y las personas que murieron lo hicieron en condiciones muy raras o también alternas. Continuamos con el terremoto de 1920 en Haiyan. El terremoto de Haiyan fue el más grande registrado en China del siglo XX, con la mayor magnitud e intensidad. El terremoto que sacudió el condado de Haiyun en el centro norte de China el 16 de diciembre de 1920 también sacudió las provincias vecinas de Gansu y Shaanxi. Según los informes, fue un 7.8 en la escala de Richter. Sin embargo, China afirmó que hoy fue una de la magnitud más grande, que es el 8,5. También existen discrepancias en el número de vidas perdidas. El USGS informó un total de 200,000 víctimas, pero según un estudio de 2010 realizado por sismólogos chinos, el número de muertos podría haber sido tan alto como el de 273,400. Los altos depósitos del suelo del oeste de la región hizo de que estos terrenos inestables provocaran deslizamientos de tierra masivos que fueron responsables de más de 30,000 muertes. Los deslizamientos de tierra son una de las peores cosas por las cuales tendrías que morir, ya que se te hace la pesadilla de morir enterrado vivo. Seguimos con el ciclón de Coringa de 1839. El ciclón de Coringa tocó tierra en la ciudad portuaria de Coringa en la bahía de Bengala de la India el 25 de noviembre de 1839, provocando una marejada ciclónica de 12 metros. Se desconocen las velocidades y la categoría del viento del huracán, como es el caso de muchas tormentas que tuvieron lugar antes del siglo XX. Aproximadamente 20,000 barcos y embarcaciones fueron destruidas junto con la vida de 300,000 personas. Y continuamos con imagen de la miniatura, el tifón Haipong de 1881. El tifón de 1881
1981 que azotó la ciudad portuaria de Haiphong en el noreste de Vietnam, el 8 de octubre vincula el ciclón de Coringa como el sexto desastre natural más mortífero. También se cree que esa tormenta mató a 300,000 personas, que fue tan aterradora de que muchos intentaron luchar por su vida durante horas y minutos y segundos, y no lo consiguieron, así que se volvió una muerte lenta y tortuosa. Continuamos con el terremoto de Haití del año 2010. El catastrófico terremoto de magnitud 7 que sacudió a Haití al noreste del Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010 se ubica como uno de los 3 terremotos más mortíferos de todos los tiempos. La posición de Haití como uno de los países más pobres del hemisferio y su historia limitada de grandes terremotos lo dejó extremadamente vulnerable a daños y pérdidas. Hasta 3 millones de personas se vieron afectadas por esta magnitud del sismo. Las estimaciones del número de muertos estaban por todas partes. Inicialmente el gobierno de Haití estimó que las víctimas mortales ascendían a 230,000, pero en enero del 2011 los funcionarios revisaron la cifra y la actualizaron a 316,000. Un estudio del año 2010 publicó en la revista Medicine Conflict and Survival que situó el número en alrededor 160,000 muertes, mientras que otros periódicos afirmaron cifras aún más bajas. Estas disparidades notaron que hasta hoy, incluso en la época moderna, es incluso contar muertes. Seguimos con el ciclón de Ebola del 1970. Este ciclón tropical azotó lo que ahora es Bangladesh, Pakistán. La velocidad del viento más fuerte de la tormenta llegó a medir 130 metros por hora, lo que la convierte en el equivalente a una categoría 4 en los huracanes mayores en las escalas de ellos. Saffir-Simpson, antes de la llegada a la Tierra, una marejada ciclónica de 35 pies, o sea 10,6 metros, arrasó las islas bajas que bordean la bahía de Bengala, causando inundaciones generalizadas, muerte de ganado, pérdida de inmuebles y enseres. La marejada ciclónica, combinada con la falta de evacuación, resultó en un número masivo de muertos estimados en 500,000 personas. Especialmente esto debido a la afluencia de trabajadores estacionales que se encontraban en el área para la cosecha de arroz. En el momento de redactar el artículo, el ciclón de Ebola se consideró el ciclón tropical más mortífero registrado en el mundo, causando daños de 86,000 millones de dólares. Seguimos con el terremoto de Shaanxi, conocido como el terremoto más mortífero de la historia. Golpeó la provincia china de Shaanxi el 23 de enero de 1556. Fue también nombrado el gran terremoto de Yanjing por el emperador en cuyo reinado ocurrió el temblor, el cual redujo una franja de 621 millas cuadradas. El país estuvo bajo escombros. Según los museos de las ciencias de China, se estimaron que casi 1 millón de personas murieron cuando sus Yaodong, casas cuevas excavadas en las mesetas de la región, se derrumbaron. La magnitud exacta del terremoto se perdió en la historia, pero los geofísicos de hoy en día lo estiman alrededor de una magnitud 8. Seguimos con la inundación del río Amarillo de 1887. El río Amarillo en China estaba situado precariamente muy por encima de la mayor parte de la tierra que lo rodeaba a finales de la década del 80, gracias a una serie de diques construidos para contener el río mientras fluía a través de las sierras agrícolas del centro de China. Con el tiempo, esos diques se habían llenado de sedimentos, elevando gradualmente el río. Cuando las fuertes lluvias hicieron que el río creciera en septiembre del 87, se derramó sobre esos diques en las sierras bajas circunstantes, inundando 5,000 millas cuadradas. Como resultado de esa inundación, se estima que entre 900,000 y 2 millones de personas perdieron la vida. Morir por un desastre natural debe ser lo peor. Y bueno, pandita, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.